Senador Jorge Toledo. La verdad es que casi por alusiones tengo que hacer uso de la palabra, por tanto Oaxaca que se ha mencionado. Quiero agradecerte y darte la bienvenida, secretario, al Senado. Por supuesto, reconocer que los niños oaxaqueños hayan empezado clases es un tema que hay que comentar. En muchas ocasiones Oaxaca se comenta en la estridencia nada más, y ahorita que se han dado pasos sólidos, y me queda claro que la relación y el gobierno del gobernador Alejandro Murat ha sido fundamental para que puedan transitar en ese tema, y me parece que hay que reconocerlo. Yo también creo que es importante el otro tema. Cuando en Oaxaca la rectoría literal la tenía el sindicato, muchos maestros eran víctimas de ese escenario. Cuando tenían que hacer cualquier promoción, se le pedían 2 documentos, lo que se habían capacitado y un documento de participación sindical. Y el 80% dependía del documento de participación sindical. Era un diploma que decía ahí cuánto participaste en los... Y era un tema que los obligaba. Y el hecho de haber recobrado la rectoría implica un tema tan profundo como el de darles libertades a los maestros. Creo que hay que en Oaxaca se tiene que visualizar en ese escenario. Por lo consiguiente, yo sí creo que aun cuando todos estamos convencidos de que el centro de todo tiene que ser la educación de los niños y las niñas, el instrumento fundamental como alianza son los maestros y las maestras de este país. Y en Oaxaca no debe ser diferente, tiene que ser en ese mismo sentido. Por lo consiguiente, creo que habría que revisar e implementar cómo los maestros de Oaxaca deben ser aliados de toda la reforma educativa. Ayer que comentábamos un tema de la agenda legislativa que vamos a revisar, yo hacía un planteamiento, secretario, que quizás no esté del todo en el rubro de su competencia, pero me parece muy importante. Comentaba ayer y pedía el apoyo de mis compañeras y compañeros senadores, en particular del senador Joel Ayala, para poder ver cómo podemos hacer para que sí los maestros puedan tener acceso a los créditos de vivienda vía Foviste. Para poder tener acceso a Foviste se requiere tener propiedad privada, y en Oaxaca la inmensa mayoría de la propiedad es propiedad social, ejidal o comunal. Me queda claro que tocar el tema de la propiedad comunal es complicado, pero vale la pena revisar cómo sí se pueden hacer los maestros, sobre todo en comunidades indígenas, secretario, en donde claramente la propiedad es ejidal o comunal y no tienen acceso a ese escenario de vivienda. ¿Cómo podemos hacer para que sí tengan acceso a eso los maestros y las maestras de Oaxaca, y sobre todo, insisto, de las comunidades indígenas, dado que esta limitante no les permite tener acceso a ese escenario? Y serían temas, la vivienda, que no solamente ayudaría a los maestros de Oaxaca y que eso percibiera un tema de alianza en este tipo de situaciones, sino en el caso de Oaxaca sería un tema de muchas cosas más. Invertir en infraestructura, en vivienda, abate pobreza, tiene muchos sentidos, y es un tema que yo ayer comentaba aquí al interior de la fracción parlamentaria. Quise comentarlo para pedir su apoyo, y me parece que va a ser fundamental revisar cómo aterrizamos. Son más de 400,000 oaxaqueños que son derechohabientes del ISSSTE y que no tienen acceso a este tipo de escenarios, y agradecerle todo su apoyo y su respaldo por Oaxaca, señor secretario. Gracias. Jorge Toledo, señor senador, pues de acuerdo, yo creo que ya lo dije, el tema primero de lo que está pasando en Oaxaca, de cómo los maestros que están encontrando en la reforma educativa una plaza sin tener que cumplir con las obligaciones que les imponía antes los líderes de la sección 22. Acabamos de hacer la entrega de plazas totalmente transparente en el Estado, que es un cambio entre la noche y el día en lo que sucedía en Oaxaca. Usted nos describió lo que antes, básicamente, los ascensos, déjeme ponerlo, usted fue muy elegante, déjeme ponerlo más simple. Básicamente los ascensos dependían de a cuántas marchas habían participado. Y hoy es en función del mérito, de lo que saben,
de su vocación, de su esfuerzo, y es efectivamente una liberalización para los maestros. El maestro se puede dedicar a lo que es su vocación, a prepararse, a estudiar, a estar con sus alumnos, a estar en su salón de clases en lugar de tener que ir a cumplir con una marcha que posiblemente además ni siquiera le beneficiaba en nada, solamente a quienes los llevaban, y tenían que dejar a los niños sin clases. Entonces, claro que hay una liberalización, y cuando el maestro lo empieza a ver, sin duda alguna se suma a la reforma, y los padres de familia también, como lo decía hace un rato. Sobre el tema que plantea del Fobiste, lo tomo y me comprometo a platicar con el director del ISSSTE, a ver qué podemos hacer, y por supuesto, si así nos lo permite el senador y nuestro amigo Joel Ayala, también poder conversar con él ese tema que me parece muy pertinente para el estado de Oaxaca.